Gracias. Hola familia semillosa, buenos días. Espero que hayas tenido una bonita semana. Es momento de preparar el corazón para dar adoración al Señor y recibir su palabra. Te animo a que te dispongas y que disfrutes de nuestra reunión virtual. Comencemos. Mi
Prepara, Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven sálvame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Son tiempos difíciles, pero por dura que sea la tormenta, no olvides que el Señor sigue en nuestra barca y nos llevará a puerto seguro. Hola, buenos días, hermanos de Semilla. Un gusto saludarlos en esta mañana. Voy a leer las peticiones de oración y después los invito a unirse para que todos juntos podamos orar por todas estas peticiones.
Haremos oración por el consuelo para la familia Ayala Horta, por el fallecimiento del señor Víctor Ayala, papá de Ana Dolores Ayala Horta, por la salud de la familia de Miriam Hurtado, todos con COVID pero recuperándose, gracias a Dios, por la salud de David Ávila, papá de Charlotte Hurtado, por cáncer de huesos y pecho, por el consuelo para la familia Pérez Gutiérrez, por el fallecimiento del señor Antonio Pérez, hermano de nuestro querido Héctor Pérez, por la salud de Yoli Jiménez y familia, ella es hermana de Anabel, también con COVID-19, por la salud de Vero y Homero Phillips, que tienen síntomas de COVID también, por la fuerza y el poder espiritual para afrontar las condiciones actuales, por la dirección para tomar decisiones y por una revelación profunda del Evangelio de gracia. Los invito para que me acompañen en oración. Señor, en esta mañana, primeramente, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por estar a nuestro lado, gracias por escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque has sanado a tanta gente, Señor, a tantos de tus hijos, Padre Dios. Gracias. Gracias, Padre Dios. Te damos gracias porque nos permites estar en este día y abrir nuestros ojos, gozar de salud, gozar de compañía, gozar de tu amor, Señor. Gracias, Padre Dios. Gracias de todo corazón, Señor, por bendecirnos con tu presencia. En esta mañana, Señor, queremos poner y levantar ante ti, Padre Dios, a cada una de las familias, Señor, que ha perdido un ser querido. Bendícelas tú, Padre Dios, con consuelo, con paz en su corazón, con fortaleza, Padre Dios, para seguir en este mundo, con la confianza y la seguridad, Señor, de que sus familiares ya están contigo, Padre Dios, que ya están a tu lado, que están gozando de tu presencia. Dales ese consuelo, Padre Dios, dales esa paz para que ellos puedan seguir, Padre Dios. Así también, Señor, queremos pedirte por cada uno de los enfermos, Padre Dios. Tú sabes sus necesidades, tú sabes qué es lo que necesitan cada uno de ellos, Padre Dios. Tú sabes, Padre Dios, que necesitan de ti principalmente, Padre Dios. Acércate, Señor, acércate a ellos, acércate a su corazón, permanece junto a ellos, Padre Dios. Permite, Padre Dios, que te conozcan verdaderamente, que puedan tener una verdadera relación contigo, Padre Dios, porque sabemos que si esto sucede, Señor, la salud vendrá por sí sola, Padre Dios, al tener sano su corazón, al tener sano, Señor, que estés tú, Señor, a su lado y los llenes de tu Espíritu Santo. Lo demás, Padre Dios, llegará, lo sabemos, Señor. Pero aún así, Señor, te pedimos, te imploramos, te rogamos, Señor, que seas tú su médico, que seas tú quien llene de sabiduría a los médicos, de fortaleza, de energía, de dirección, Padre Dios, para que tengan buenos diagnósticos y buenos tratamientos, Señor, adecuados, certeros, Padre Dios. Provee tú, Señor, todas sus necesidades de hospitales, enfermeras, médicos, medicamentos, instrumentos, equipos, Señor. Todo lo que sea necesario, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Que no les falte nada, Padre Dios. Que seas tú con ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Que seas tú, Padre Dios, quien esté dirigiendo cada una de las decisiones de los médicos, Señor, cada una de las decisiones que se deben tomar en estas circunstancias, Padre Dios. De entubarlos, de no entubarlos, de qué medicamentos para cada uno de ellos, Padre Dios. Así también, Señor, queremos pedirte fuerza y poder espiritual, Señor, para afrontar las condiciones actuales, Señor. Sabemos que en esta pandemia, Señor, se presenta cada día una nueva necesidad de trabajo, de alimento, de techo, de abrigo, pero sobre todo, Señor, de tu presencia. Fortalécenos, Señor. Danos esa claridad en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Danos esa paz, Señor. Danos la dirección, Padre Dios, para tomar buenas decisiones, para que en cada una de nuestras decisiones, Señor, esté tu mano. Seas tú quien las tome en nuestro lugar, Señor. Porque nosotros, Señor,
no tenemos ese poder, Señor, a veces, ese conocimiento, esa fuerza y ese valor, Señor, para tomar buenas decisiones. Así también, Señor, te pedimos por una revelación profunda del Evangelio de gracia, que verdaderamente, Señor, seas tú quien estés en nuestro corazón, que seas tú quien nos dirija, que seas tú, Señor, quien nos llene de gracia para poder aprender, para poder entender, para poder tener la sabiduría de compartir tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Pues gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Espero poderlos ver muy pronto físicamente. Los quiero. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Estás listo para escucharla? Hazlo con el corazón y no solo con tus oídos. Cuando abordamos temas de fe, son muchos los que navegan en el mar del relativismo, donde se afirma que no hay verdades absolutas y que toda verdad es relativa. Esto significa que cada persona es libre de creer su propia versión de la verdad y que por lo tanto esta flexibilidad no permite absolutos. Si esto fuera así, entonces no existe una verdad como tal, sino que cada uno, a partir de conceptos subjetivos, moldeables y modificables, es capaz de crear una idea irreal que, por supuesto, no es más que niebla que se disipa. Sin embargo, Jesús habló de la verdad como algo absoluto, inalterable, que no se ajusta al parecer del hombre, que no es moldeable y mucho menos relativa, sino que está por encima de todos y que existe indistintamente de que se le crea o no. Pablo entendía claramente estas cosas y comprendía que el Evangelio es absoluto y que no está sujeto a nuestra propia interpretación, que no se puede ajustar al gusto personal y que es condenable pretender alterarla, ya que el Evangelio es la verdad eterna de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Fueron estas cosas las que llevaron a este apóstol a defender con ahínco la buena noticia y a no permitir que ninguno, ni siquiera Pedro, diluyera o alterara su esencia. Que su celo por salvaguardar la verdad se vuelva nuestro y que su pasión por conocerla alcance también nuestros corazones. Hola familia, buenos días, bienvenido a una reunión más. Damos gracias a Dios por esta semana y por cada día que Dios nos regala. Vivir es un regalo de Dios, tener salud también. Lamentablemente hemos tenido algunos enfermos entre nosotros. Lamentamos mucho la pérdida del papá de nuestra querida Ana Dolores. Estemos orando por ella, por fortaleza para su vida, para su familia. Y bueno, ya lo hemos hecho, pero seguiremos haciéndolo a lo largo de la semana. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana y pedir que sea el Espíritu Santo quien nos revele su palabra. Padre, te damos muchas gracias una vez más porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Gracias, Padre. Gracias por cada bendición, Señor, que nos añades cada día, por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito seas, Señor, por siempre. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestro corazón y traiga, Señor, entendimiento y que nosotros podamos, Señor, ser edificados en ella. Danos comprensión de cada una de las verdades que estamos revisando a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y es así, el Evangelio, que es la verdad de Dios en cuanto a la salvación del hombre, permanece para siempre. Y no tiene fronteras, no tiene límites, no está o no se ajusta a nuestro parecer, a nuestra opinión. Es la verdad de Dios,
cuando Jesús habló con Pilato el día que fue enjuiciado, Jesús le dijo que aquel que es de la verdad oye su voz. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Obviamente para quien no entiende, quien no acepta, quien no se le ha revelado el Evangelio de Cristo, pues tiene razones de sobra para preguntarse qué es la verdad. Pero para quienes Cristo se ha revelado, entendemos que su palabra, que su Evangelio es la verdad absoluta en cuanto a la salvación. Y precisamente esto es lo que la carta a los Gálatas nos viene de alguna manera mostrando en la sección a la que hemos revisado hasta ahora. Hoy vamos a continuar y vamos a terminar con el capítulo 1 y vamos a entrar al capítulo 2, los primeros 10 versículos del capítulo 2. El tema de hoy es salvaguardas de la verdad. Primera parte, el capítulo 2, verso 11 al 21, que revisaremos la próxima semana, será la segunda parte de este tema, salvaguardas de la verdad. Y lo que quiero mostrarte, lo que quiero que veamos, o a través de la perspectiva que quiero invitarte a ver la palabra de hoy, es en el sentido de que el Evangelio, como te decía, es la verdad de Dios y creo de alguna manera que no necesita que se le defienda, porque ella está por encima de todo y de todos, indistintamente de que la creas o no. Por eso creemos que la verdad, sí hay una verdad absoluta en cuanto a el Evangelio de salvación. Más sin embargo, cuando se trata de que alguien distorsiona, altera, modifica o trata más bien inútilmente de modificar, creo que sería la mejor manera de expresarlo, trata inútilmente de modificar esta verdad, pues hay que salir al quite en el buen sentido. Es decir, exhibiendo no para contender y exhibiendo no para generar polémica, pero sí qué es lo que la verdad de Dios en cuanto a la salvación dice aquí en nuestra Biblia, en la palabra de Dios. Así que eso es lo que hizo Pablo en dos ocasiones que están relatadas en el capítulo 2. Estas 2 semanas vamos a revisar el capítulo 2 completo y vamos a ver en la primera parte del capítulo 2 cómo presenta una defensa impresionante contra los judaizantes descritos allá en Hechos capítulo 15, que vamos a revisar ahorita rápidamente, y la próxima semana la defensa que presenta Pablo de la verdad ante Pedro mismo, siendo él cabeza de la iglesia, pilar y columna de la iglesia del primer siglo, pues porque la verdad reina sobre todo y sobre todos, sobre Pedro, sobre Pablo. Y esto creo que hace eco en las palabras de Pablo cuando dijo, ahora si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Si cualquiera de nosotros les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Porque se trata de la verdad. Y entonces esto nos habla de la seriedad con la que tú y yo debemos tomarnos esto. De no pensar que, bueno, pues si alguien altera el evangelio, pues no importa, todos los caminos llevan a Roma, no importa, o sea, todos somos hermanos mientras lo hagamos de buena fe, etcétera, etcétera. Pues sí y no. Y no cuando se trata de que el evangelio se vea mermado, diluido. Eso es algo que no puedes permitir nunca. Quiero referirte a aquella frase que te comenté hace algunos meses que mi esposa recibió de Dios en algún momento y que de verdad que ha marcado de alguna manera mi forma de pensar en cuanto a esto y dice que la paz, o sea, de aquí en adelante la paz no ha de ser procurada si ésta se levanta y pisotea la verdad. Palabras más, palabras menos. Pues la idea creo que es esa, porque la verdad de Dios tiene que imperar siempre, aún por encima de nuestro tratar de estar en paz con todos. Y no estoy hablando de entrar en un conflicto de palabras, de ofensa, no. Simplemente que debemos defender, a costa de lo que sea, lo que la Escritura dice en cuanto al Evangelio. Ahí sí tenemos que ser inflexibles, llámenos cuadrados, llámenos ortodoxos, llámenos como quieran, pero tenemos que ajustarnos a la verdad, ¿no?
Bueno, vamos rápidamente, por favor, a revisar la segunda parte del verso 16 del capítulo 1 que dejamos pendiente la semana pasada y nos vamos a ir hasta el verso 23. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Y antes de leerlo te quiero dar más o menos el contexto. Es que la verdad de Dios, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios, Cristo mismo, que es el evangelio, Él llamó a Pablo y Él llamó a Pedro por igual. Los llamó en su momento a cada uno. Pablo no tuvo que ir con Pedro para pedir autorización del evangelio que iba a predicar, ni Pedro fue con Pablo para pedir autorización ni para pedir opinión. Cada uno de ellos recibe directamente de Cristo. Pedro, obviamente, por los años que estuvo con Jesús encarnado, y Pablo por la revelación del Cristo resucitado, y ambos reciben este mismo mensaje dirigido a dos segmentos de población diferentes. Pedro al pueblo de Israel, a los judíos, a la circuncisión, así es como se define al pueblo de Israel, y Pablo por su lado a los gentiles. Ya hablamos de ello la semana pasada. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta sección? Pues que Pablo va a exponer eso. Como vimos ya también semanas atrás, su evangelio lo recibió de Cristo, no de Pedro, no de Jacobo, no de Juan, de Cristo mismo. Y eso es lo que expone antes de entrar en el capítulo 2 a esta defensa del evangelio en el conflicto que se dio, que tuvo lugar allá en Antioquía y que revisaremos en Hechos capítulo 15. Bueno, vamos a ver la segunda parte del verso 16 que dice así: no consulté enseguida con carne y sangre. Y esto es una forma de decir que no consultó con ninguna persona. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es interesante ver que cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación de Jesús, comienza a predicar, lo vimos allá en Hechos 9, comienza a predicar y pasan 3 años antes de que Pablo se reúna por primera vez con Pedro, que era el líder de la iglesia, era el líder de los apóstoles. Recuerdas que Jesús, cuando al final del Evangelio de Juan le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿verdad? Le pregunta: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Era esta encomienda que Jesús le daba con los otros discípulos. Y así es como se entendió y así es como se desarrolló en la iglesia primitiva, ¿no? Pedro, junto con Jacobo, el hermano de Jesús, que no era de los apóstoles, pero fue después un convertido a la fe. Juan también, columna de la iglesia, pero Pedro a la cabeza. Y pasan 3 años antes de que Pablo tome la decisión de subir a Jerusalén, pero fíjate, dice que subió a Jerusalén para ver a Pedro. Ver a Pedro tiene la connotación o el sentido de conocerle. Es decir, no sube a Jerusalén 3 años después porque vaya con este nervio de: ¿será que el evangelio que yo predico a los gentiles estará avalado por ellos? ¿Necesito de su aprobación o de su anuencia? Pablo no sube para recibir nada de Pedro, simplemente sube para conocerle, porque está con él de hecho un corto tiempo, 15 días. No hay registro de cuáles fueron los temas que trataron, de qué fue lo que se habló. No hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Pero podemos suponer que hablaron, obviamente, ¿no? Podemos suponer que hablaron de tantas cosas. Pablo quizás habló de su testimonio, aquel día que Cristo se le apareció camino a Damasco, y le habló seguramente a Pedro de cómo los gentiles estaban recibiendo el evangelio, cómo la salvación por fe había abrazado a gentes que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel.
pero que venían ahora a Cristo. Y tal vez, y estoy haciendo suposiciones, tal vez Pedro le compartió aquel día cuando vio el lienzo que descendía del cielo y cómo a través de este lienzo el Señor le había también revelado a Pedro que la salvación era también para los gentiles y que él no podía llamar inmundo o impuro aquello que él había limpiado. Podemos hacer obviamente 1000 conjeturas en cuanto a qué es lo que hablaron aquel momento, pero lo que sí tenemos claro, que no sucedió en esta ida a Jerusalén, es que Pablo hubiese recibido de Pedro algo nuevo, alguna carta de confirmación, o sea, simplemente subió para conocerle, para compartir experiencias, porque la verdad del Evangelio había llegado a cada uno de ellos en su tiempo, de una forma distinta, pero a la vez igual. Distinta porque estaba enfocado a diferente población, como ya te lo dije, pero igual porque es el mismo mensaje de salvación. Y Pedro, como te decía, había recibido esta revelación de que también los gentiles habían de recibir por la fe el perdón y la vida eterna. Así que se vuelve esta visita un tema, digamos, de experiencia, más que de determinación de asuntos teológicos. Si tú quieres ahondar más en esto, me gustaría, de hecho, mira, aquí traigo en mis notas el regresar a Hechos 9 y revisar cómo es que pasa, que sube a Jerusalén y que son 3 años, y que se va a Arabia, que vuelve a Damasco. Pues mira, Biblia tienes en tu casa y no necesitarás una explicación para ello, porque prefiero invertir más tiempo ahorita en el capítulo 2, pero yo te invito a que leas el capítulo 9 del libro de los Hechos, en aquel momento en el que Pablo, ya leímos un poco la semana pasada, pero avanza un poquito más adelante, versos 23 en adelante, para que puedas revisar esta secuencia de tiempo entre que Pablo conoce a Cristo, luego es expulsado de Damasco y luego va y luego regresa y luego va a Jerusalén. Todo eso, lo que acabamos de leer ahorita en Gálatas, lo puedes cotejar con Hechos 9 del 23 al 31. Y entonces entramos al capítulo 2 y hay un lapso de tiempo entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en la cronología de los hechos que va Pablo relatando de 14 años. Dice el verso 1, vamos al verso 1 del capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y la Nueva Traducción Viviente traduce esto como: subí porque Dios me reveló hacerlo, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. El verso 5 se vuelve para nosotros hoy la médula, la columna vertebral de nuestro tema, es el verso 5, y quiero que lo vuelvas otra vez a observar: a los cuales ni por un momento, y vamos a subrayar en amarillo todo el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Continúo leyendo verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, o esta reputación que tiene que ver al reconocimiento de lo que eran antes apóstoles de Cristo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación o estos reconocidos apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio a los gentiles, que son incircuncisos, como a Pedro el evangelio de la circuncisión, y entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es lo que revisamos ahorita precisamente en el segmento anterior del capítulo 1.
Y reconociendo, dice el verso 9, la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Todo eso que acabamos de leer en el capítulo 2 es un resumen, un extracto, un recordatorio, una remembranza de lo sucedido en Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15 porque es ahí en donde vamos a tener tela de donde cortar para ver cuál es la problemática a la que Pablo se está refiriendo. Y este era un problema recurrente porque lo que se registra en Hechos 15 es el mismo problema que Pablo va a abordar en toda la carta a los Gálatas. El problema medular en la carta a los Gálatas es el hecho de obligar a los gentiles, ya hablamos la semana pasada de quiénes son los gentiles y no vamos otra vez a entrar en eso, obligar a los gentiles conversos a Cristo o a la fe, a que antes de que lleguen a la fe o juntamente cuando llegan a la fe también tienen que pasar por el judaísmo y adoptarlo juntamente con el evangelio de Cristo. Es decir, que la enseñanza de los primeros creyentes judíos, fíjate bien lo que te voy a decir, la enseñanza de los primeros creyentes judíos, obviamente no estamos hablando ni de Pedro ni de Juan, no, estamos hablando de muchos judíos que vinieron a la fe, a los cuales les costó muchísimo trabajo desarraigarse de su apego a la ley mosaica, obligaban, inducían, seducían a los gentiles conversos a la fe a que también adoptaran el judaísmo y lo integraran al evangelio. ¿Cómo se adopta el judaísmo? Bueno, el primer acto a través del cual una persona, así como un inconverso, el primer acto que le hace formalmente ser un creyente, un discípulo de Cristo es el bautismo, en el judaísmo lo es la circuncisión. Entonces, cuando estos judíos creyentes pretendían que los gentiles creyentes se circuncidaran, en realidad les estaban diciendo, tienes que abrazar el judaísmo en su totalidad. O sea, a lo que quiero llevarte es que no es nada más el acto de, circuncídate y ya, o sea, estás circuncidado y con eso entonces eres acepto en el judaísmo. No es solamente el rito de la circuncisión. De hecho, precisamente en Hechos capítulo 16, Pablo circuncidó a Timoteo. El problema no es cortar el prepucio en el varón. El asunto es que una vez que la persona se circuncidaba, estaba dando fe de que abrazaría el judaísmo en su totalidad y que se sujetaría a todas las prescripciones de la ley de Moisés. Ese es el trasfondo de la circuncisión. Por eso es que leímos ahorita en Gálatas capítulo 2. Me voy a ir así lento para que todos podamos comprenderlo. Que en Gálatas capítulo 2 Pablo dijo que ni aun Tito, dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era gentil en su totalidad. Y entonces, como gentil, Pablo no habría permitido que Tito se circuncidara. Sin embargo, en Hechos 16, tú lo puedes leer, Hechos 16, cuando Pablo va a comenzar su viaje misionero y llevará a Timoteo consigo, sabiendo que a las ciudades a las que iría hay muchos judíos, Timoteo era hijo de madre judía. Y entonces a él le circuncida no para que abrace la ley, sino para que los judíos a quienes él les llevará el evangelio no tengan este tropiezo en sus mentes de tener enfrente de ellos a un hombre que es hijo de una madre judía
que en teoría tendría que ser practicante del judaísmo y que no estuviese circuncidado. Y entonces, como también lo dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 19, Pablo deja muy claro que haber circuncidado a Timoteo era un asunto de estrategia. Lo leemos también en el libro de los Hechos, haciendo una ocasión, pagando el voto de 4 hombres cuando llegó a Jerusalén. Es decir, como dice ahí en 1 Corintios 9, 19, dice, me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho débil a los débiles, todo con la idea de ganar a las personas para Cristo. Esa es la razón por la cual Pablo en algún momento no entra en una contradicción cuando circuncida a Timoteo en el capítulo 16 de Hechos. Pero vamos al capítulo 15 y vamos a revisar ese tema que para Pablo fue algo que enervó su sangre cuando llegaron estos judaizantes allá a Antioquía para obligar o para seducir a algunos a circuncidarse y con ello, por ende, pretender que guarden la ley de Moisés. Vamos al verso 1 de Hechos 15. Si salto algunos versos, pues ya tú los podrás leer con calma si tú gustas después de esta reunión. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, fíjate el verso 2 y tiene que ver con el tema que estamos revisando en Gálatas, en defensa de la verdad, siendo salvaguardas de la verdad. Como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros, suponemos que entre estos algunos otros está Tito, a quien él menciona en Gálatas 2, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, obviamente Pedro, Juan, Jacobo, lo que acabamos de leer en Gálatas 2, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Si hay algo que me ha llamado la atención del capítulo 15 del libro de los Hechos, siempre que vuelvo a él, es esta frase de una discusión y contienda no pequeña. Es una forma de referirse al pleitazo que se armó aquel día en Antioquía, cuando Pablo notó que había unos hermanos, y mira, en Gálatas 2 él los clasifica como falsos hermanos, dice, falsos hermanos introducidos, escondidos, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y reducirnos otra vez a la esclavitud, y como leímos en el verso 5, a lo cual, dice, no accedimos ni por un momento, y el ni por un momento significa no cedimos un centímetro en cuanto a defender la verdad del Evangelio, para que esta, dice ahí en Gálatas 2:5, permaneciera en ustedes. Y es este furor, como te dije la semana pasada, el contexto de nuestra vida Dios lo ha de usar en el presente. Bueno, el contexto de Pablo, ¿te acuerdas? Era un hombre cuadrado, perseguidor, porque defendía lo que él creía a capa y espada. Tanto así que perseguía a los cristianos porque desde su punto de vista consideraba que estaban en contra de Dios. Pero ahora que el Evangelio se le reveló, que la verdad de Dios llegó a su vida, pues ¿sabes qué? Hizo exactamente lo mismo, ya no con violencia, pero sí con vehemencia, sí con denuedo y sí con esta autoridad que Dios le había dado. Y creo que tenemos mucho que aprender de ello, si es que conocemos la verdad, porque primero tenemos que conocerla, entenderla, recibirla, creerla y defenderla, porque si empezamos al revés, defendiendo algo que no entendemos, algo que ni conocemos, algo que pues medio pues lo creo porque así me lo dijo el pastor, así no funciona. Tú no tienes que, yo aporto a tu convicción, yo y cualquier maestro de la palabra aporta a tu convicción, pero son tus propias convicciones las que tú tienes que defender. Y tú tienes que defender el Evangelio porque en realidad entiendes el Evangelio y no simplemente porque digas, pues es que así dice el pastor y hay que ahora defender el Evangelio, pero entiéndelo primero. Ya lo recibiste, pero tienes que entenderlo, comprenderlo, vivirlo, que se haga carne en ti y sí tienes que defenderlo a capa y espada. Y entonces eso es lo que vemos aquí, dice, tuvieron una discusión y una contienda, separa discusión y contienda, o sea, bueno, ya imagínate cómo estuvo ahí el clemole, ¿no? Se dispuso que subieran a Jerusalén. Y entonces dice que fueron, en el verso 3, fueron encaminados por la iglesia, llegaron a Jerusalén, verso 4, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos, y ellos le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora,
Verso 5, y comienza entonces aquí el pero. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por favor, subraya con amarillo ahí en tu Biblia o en las notas que estés tomando. El verso 5 es súper importante porque no es un tema que vamos a revisar hoy, es un tema que revisaremos las próximas semanas en cuanto a el retroceso de este movimiento y de cualquier movimiento que invite, que seduzca o que distorsione el Evangelio y que te diga que tienes que volver a guardar la ley de Dios. Estos fariseos, pues ya creyentes, pero con un entendimiento todavía muy limitado en cuanto a la salvación por la fe, se levantaron en aquel concilio y dijeron: es necesario circuncidarles, y ya te expliqué, ¿verdad?, que la circuncisión conlleva te circuncidas porque obviamente recibes una identidad hebrea, una identidad israelita, pero también adoptas todas las costumbres y adoptas la religión y adoptas también tu sujeción a la ley, etcétera, 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 ¿no? Y entonces es por eso que aquí en el verso 5 es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Te dejo de tarea, lee Hechos capítulo 10. También me hubiera encantado leerlo y revisarlo aquí, pero el tiempo no nos deja. Pero ve tú después de la reunión, abre tu Biblia, Hechos capítulo 10, y ahí revisa para que recuerdes esta revelación de la cual te hablé hace un momento, que Pedro tiene en este lienzo que desciende, pero él tiene la finalidad de que Pedro rompa sus paradigmas y pueda comprender lo que Dios le quiere decir, que hay un mensaje para el pueblo gentil. Y entonces va a casa de Cornelio, que era un centurión romano. Y mira, no me puedo quedar con las ganas de volver otra vez a afirmar el hecho de que cuando la Escritura dice gentiles, se refiere a gente de otra nación que no tiene sangre hebrea corriendo por sus venas, y este era el caso de Cornelio y de todos los amigos de Cornelio que estaban ahí, y Pedro fue aquel día, predicó el Evangelio y todos recibieron el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Y entonces verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por favor, subraya, purificando por la fe sus corazones. Verso 10, ahora pues, hijo, por favor, subraya esto también. Vamos a tener muchos pasajes subrayados hoy. ¿Por qué tientan a Dios? Y mira, aquí hago una pausa y le diría lo mismo a cualquiera que atenta contra el Evangelio de verdad y pretende que una persona vuelva a un pacto caduco y echen por tierra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y es tentar a Dios. Y entonces es lo que Pedro está en ese momento diciendo. Vuelvo a leer el verso 10, dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Subraya, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya hablamos de la salvación por gracia la semana pasada. Verso 12, entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Jesús, respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, verso 19, y entonces, fíjate, el verso 19 ya son
la determinación o las determinaciones a las cuales llegó aquel concilio, que no son decisiones de hombres. No son decisiones de hombres, no son cosas que a Jacobo se le ocurrieron y que a Pedro pues inventó o se sacaron de la manga. ¿Cómo haremos para evitar conflictos? Aquí no se trata de mantener la paz. Las decisiones a las cuales el Concilio de Jerusalén llega no son en pro de la paz. Como te decía hace un momento con esta frase, o sea, la paz pasa a segundo término porque en primer lugar está la verdad está por encima de todo y encima de todos, aún por encima de la paz. Y entonces las decisiones que se toman aquí no son para que cuando Pablo y Bernabé regresen a Antioquía, pues calmen los ánimos de todos. No, son determinaciones que se toman basadas en la dirección del Espíritu, como veremos más adelante, que obviamente iban a ocasionar un conflicto, porque el conflicto con los judaizantes siguió, lo leemos ahora en Gálatas, y siguió adelante y continuó, hasta el día de hoy. O sea, ¿qué te puedo decir entonces? Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, o sea, de inmoralidad, de ahogado, o sea, de animales ahogados, y de comer o beber sangre. Porque Moisés dice, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, dice el verso 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, observa, les han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Por favor, subraya esta segunda parte del verso 24. Los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. No me digas que no se entiende lo que Jacobo quiso decir. Una de las cosas que más detesto, perdóname que uses esta expresión si te suena fuerte, pero detesto de este movimiento Raíces Hebreas, es que al tratar de ajustar la escritura para que diga lo que ellos quieren que diga, se la pasan diciendo en cantidad de pasajes como los que revisamos la semana pasada y los que estaremos revisando las semanas próximas, es que no quiso decir esto, es que no quiso decir aquello, es que lo que quiere decir es esto. Y digo, está en nuestro idioma. Y aún para los conocedores del idioma griego y sabedores del sentido y del significado de cada una de estas cosas, resulta ser, cuando dicen que pues no es lo que quiso decir, resulta hasta ofensivo. Digo, pues a nosotros o a cualquiera pues pueden ofender nuestro sentido común y nuestra capacidad, ¿verdad? Pues aunque sea poca, pero intelectual, de poder entender lo que una frase o un escrito quiere decir. No somos ni tontos ni ignorantes, pero el problema no es que nos ofendan a nosotros, el problema es que ofenden la verdad del Evangelio, tratando de ajustar y de decir, pues es que aquí, pues no quiere decir que cuando se refiere a guardar la ley, pues que se esté refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a otra ley, se está refiriendo a los mandamientos agregados, se está refiriendo quizás a las interpretaciones. Por favor. Pues como dijo el Señor, ¿verdad? No os hagáis. Verso 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Verso 28, y subráyalo todo, por favor, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y están ahí en el verso 29.
que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan harán bien. Pásenla bien, punto. Ahí termina la carta, dice el verso 30, así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y aquí hago una pausa, más bien aquí termino. Cuando dice que se gozaron por la consolación, quiero entender que en el momento que estos hermanos o falsos hermanos, como les llama Pablo en Gálatas 2, cuando vienen y perturban el alma, inquietan el corazón de los creyentes gentiles de Antioquía, diciéndoles tienen que ser circuncidados y tienen que guardar la ley de Moisés. Y guardar la ley de Moisés, obviamente entendemos las implicaciones de guardar la ley de Moisés y me muero de ganas de decirte ahorita qué es, pero me estoy reservando para las semanas próximas porque todo es un tema extenso que de verdad da hasta pena escuchar cuando estos movimientos dicen que guardan la ley. Son 613 los mandamientos y las prescripciones de la ley y pues nada más guardan los más bonitos, ¿no? Guardemos las fiestas, guardemos el Shabbat, comamos comida kosher. No, pues mira, si eso es guardar la ley, pues olvídate. ¿Qué carga sería entonces, no? ¿O qué? Porque Pedro dice, es un yugo que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Pues cualquiera puede hacer eso, cualquiera. Está de burla la verdad, pero bueno. Cuando dice que fueron consolados con la recepción de esta carta y de esta determinación del Espíritu y del Espíritu en los líderes de Jerusalén, es porque pudieron finalmente deshacerse de todas estas dudas, inquietudes, todo esto que pesaba sobre sus corazones de, ¿será cierto? ¿Será que tal vez nosotros los gentiles tenemos que regresar a la ley? ¿Será que tenemos que circuncidarnos y hacernos judíos y recibir por medio del judaísmo nuestra identidad? Paréntesis otra vez, es que no me puedo quedar con las ganas. El movimiento se llama así Raíces Hebreas porque te dicen eso. Tienes que volver a tus raíces y encontrar tu identidad en tus raíces. Y fíjate, yo pensaba, pienso, pero es una ironía, yo pensaba que mi identidad me la daba Cristo, pero resulta que no. Para que tú encuentres tu identidad y sepas quién eres, tienes que volver a tus raíces hebreas. Ya hablaremos de ello, Gálatas capítulo 3. Y entonces, esta carta, y me refiero a la carta que emiten Jacobo, Juan y los ancianos, y Pedro y los ancianos de Jerusalén, viene finalmente a traer otra vez este alivio de la salvación es solamente por fe, y dice que la iglesia se gozó y se alegró, y entonces quiero suponer que al menos en ese momento, y hasta ese momento obviamente, la iglesia se regocijó porque entendieron que el evangelio que Pablo había anunciado, un evangelio de gracia, era eficaz y era genuino. Viene tiempo después otra situación, otro conflicto ahí mismo en Antioquía, pero ahora el protagonista de todo eso es el mismo Pedro, el mismo que lo vemos aquí en el capítulo 15, diciendo que el Señor le había revelado con claridad que los gentiles estaban en igualdad de condiciones que los judíos, pues cae por la seducción también de estos judaizantes. Pero eso lo veremos la próxima semana. Nos quedamos hoy con esto en nuestro corazón. Te animo, de verdad, conoce el evangelio. Tienes que comerlo y tienes que beberlo de manera que se vuelva parte de ti hasta tus entrañas, para que entonces, con el denuedo del Espíritu, con el poder del Señor, puedas defenderlo y puedas identificar, que creo que es uno de los objetivos, quizás más que andar defendiéndolo, es que puedas identificar con toda claridad cuando algo no es el evangelio o cuando es un evangelio distorsionado. Porque con tristeza lo digo, muchos que abrazan a veces ideas que están dentro del cristianismo, integradas al cristianismo, pero que no tienen nada que ver con el evangelio, a veces no ven la diferencia, lo perciben como, pues yo pensé que no contraponía a las verdades del evangelio, y eso lo único que expone es que ignoramos aquella verdad a la cual debemos aferrarnos. Así que por favor te vuelvo a invitar, intégrate una semilla en casa. Esta iglesia funciona así, a través de considerar la palabra no solo el domingo, sino durante la semana, seguirla estudiando, comiendo. Es la única forma de conocer
la verdad. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Después de su conversión, Pablo subió inmediatamente a Jerusalén para reunirse con Pedro y los demás apóstoles. En su visita a Jerusalén, Pablo se entrevistó con Pedro con la finalidad de que éste avalara su mensaje. La circuncisión implica la identificación plena con la religión y cultura judía, que incluye la observancia de la ley de Moisés. Introducir a una persona a sujetarse a las prescripciones de la ley mosaica es tentar a Dios. En el llamado Concilio de Jerusalén, el fallo de los apóstoles fue en favor a los promotores de la circuncisión. Ofrendar es un acto de adoración. Te recordamos cuáles son los medios a través de los cuales puedes participar. Que el Señor te multiplique al 100 por 1. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. No olvides que hay más recursos a tu alcance que la iglesia provee por medio de los cuales puedes crecer. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.